Hablábamos recién de la historia y de este documental que muestra la fábrica militar de Río Tercero desde sus orígenes hasta el post-explosiones. Pero también va a estar el 3 de noviembre en debate y en discusión a partir de un paro nacional la actualidad de fabricaciones militares y la actualidad de los trabajadores del Estado nacionales. Para conversar sobre esta situación y para ver cuál es la realidad y cuál es la situación actual de esta industria emblemática en Río Tercero, estamos con Damián Albornoz. Damián, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Secretario gremial de ATE Río Tercero. Así es. Y en este plan de luchas que han organizado hay un paro el próximo viernes, el 3 de noviembre en Buenos Aires. Van a estar ustedes allí presentes. ¿Cuáles son los fundamentos y los motivos? Bueno, efectivamente, como vos decís, nosotros el día 6 de octubre, en las puertas de la Dirección General de Fabricaciones Militares, anunciamos el paro con movilización a Buenos Aires para este 3 de noviembre. Seguimos sosteniendo de que se viene llevando adelante en estos últimos 2 años un proceso de vaciamiento que es claro. Solamente hay que ir a los números y a la facturación que viene teniendo la fábrica y al cierre de los proyectos de producción que nosotros teníamos. Claramente hay una decisión política tomada, más allá de que distintos funcionarios por distintos medios salgan a decir o a transmitir tranquilidad a los trabajadores y a la ciudad en general, porque no nos olvidemos que prácticamente 22, 23 millones de pesos mensuales se paga en salario, más todo lo que compraba Fabricaciones Militares a proveedores locales, en un proceso de recuperación de la industria, impactan claramente en la economía de la ciudad. Entonces, ante eso, ante todas las declaraciones que hubo de todos los consejos deliberantes demostrando la necesidad de la reactivación de las fábricas, la declaración de interés legislativo por parte de la provincia de Córdoba, la audiencia pública que tuvimos en el Congreso de la Nación el día 6 de octubre, y al no tener respuestas concretas de reactivación, al contrario, sino que siguen poniendo en duda la renovación de los 457 contratos, por lo menos en Río Tercero, no nos queda otra alternativa que movilizar y tratar de alguna manera conseguir el compromiso político del ministro Oscar Aguad, del interventor Luis Rivas. Movilizaremos a Buenos Aires, seguramente lo haremos a sede central y después al Ministerio de Defensa. Conseguir ese compromiso para nosotros es fundamental para lo que queda en estos últimos meses del año. Bueno, y seguimos insistiendo que es necesaria la reactivación, que a nosotros no nos alcanza solamente con que por distintos medios de comunicación traten de transmitir tranquilidad, sino que necesitamos hechos absolutamente concretos. Hablas de vaciamiento. Uno se puede imaginar la cuestión de que se están llevando todo desde la fábrica militar y van a dejar un terreno vacío. ¿A qué se refieren con vaciamiento? Cuando nosotros hablamos de vaciamiento, no necesariamente es justamente lo que decís vos. Lo general de la ciudad quizás piensa que el vaciamiento se da de esa manera. El vaciamiento se da netamente presupuestario. Bien. Nosotros facturamos en la producción mecánica, previo a estos 2 años, alrededor de 160, 170 millones de pesos. Y el cambio que se ha dado en términos de facturación realmente impresionante. Hemos perdido de facturar alrededor de 120 millones de pesos en estos últimos 2 años. Propio de que hay sectores productivos que por decisión política se dieron de baja, todo lo que era la fabricación del material para contención de las minas en Río Turbio, la única mina que es posesión del Estado, las demás se privatizaron en los 90, la modernización de todo lo que eran cañones para el ejército, eran proyectos que se hacen entre Estados, la fabricación de todo lo que era radares meteorológicos y control de frontera. De hecho, que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, anuncia una lucha feroz contra el narcotráfico, pero la verdad que no tenemos ni siquiera sistema de radarización que lo desarrollaba el propio Estado. Bueno, la no puesta en funcionamiento de un proyecto, yo creo que una política de Estado, creemos nosotros del sindicato y de todos los trabajadores, como la recuperación del sistema ferroviario argentino. Entonces, todo eso ha producido que en el transcurso de estos 2 años vaciaran la empresa en términos presupuestarios y en términos de facturación. O sea, la fábrica está en condiciones de producir, pero no la hacen producir. ¿Esta sería la cuestión? Así sería. Tal cual. Tiene el material, tiene el equipamiento, tiene el personal. Tiene la mano de obra calificada, calificada por el INTI, tiene la capacidad de infraestructura,
tiene las máquinas porque se fueron adquiriendo en este proceso de modernización y de reactivación. Lo que falta es la decisión política de poder llevar adelante. Para que tengan una idea, nosotros ganamos una licitación para la reparación de 20 vagones de carga, de los cuales prácticamente ya está casi terminada la totalidad para entregar, y la fábrica no tiene el dinero para pagar los permisos viales para llevar esos vagones a donde tienen que ser entregados. Entonces, evidentemente, si una empresa como Fabricaciones Militares, de muchísimos años de trayectoria, de una historia en Río Tercero, que no tenga la decisión política y que a nivel nacional no le liberen las partidas presupuestarias para llevar adelante eso, claramente muestra de que la decisión política está tomada y que vaciar la fábrica es de alguna manera después fundamentar la pérdida de puestos de trabajo, la privatización o la tercerización de la misma. ¿Ustedes ven que esa línea puede llegar a significar que se convierta en una empresa del Estado deficitaria sin demasiados recursos, y eso signifique que venga un capital privado para, entre comillas, salvar esta situación? Tal cual. Otro ejemplo claro, se anunció hace un tiempo una inversión de un sector transnacional, de capital ruso, invertir en el país alrededor de 160 millones de euros para la puesta en marcha de una empresa para fabricación de vagones de carga, de pasajeros y de locomotoras. Y ahí nosotros realmente creemos, lo que están haciendo es como estrategia vaciar una empresa del Estado que tiene esa misión y generar las condiciones para que el capital privado transnacional se haga cargo de todo un proyecto realmente muy importante que necesita el país. Entonces esa transferencia al capital transnacional es clara y nosotros denunciamos eso. Así que nosotros estamos convencidos de que se está llevando adelante y que aparte, bueno, el mismo presidente ayer hizo hincapié en los trabajadores del Estado, en que el gran déficit que tiene el país es netamente por la cantidad de trabajadores del Estado que hay. Nosotros analizamos el presupuesto destinado para Fabricaciones Militares, el impacto que tiene en términos de inversión en una empresa como la nuestra, en el presupuesto nacional, presupuesto que va a ser mandado al Congreso para su aprobación, no llega al 0,03%. Y en términos salariales, si uno compara el impacto de Fabricaciones Militares, la totalidad en el presupuesto nacional de salario, no llega al 0,3%. Claro. Entonces, evidentemente, así tuvieran la decisión de achicarlo a la mínima expresión al Estado y a Fabricaciones Militares, no mueve de ninguna manera el amperímetro en el presupuesto nacional. Los déficits que ellos plantean vienen por otro lado, no por los trabajadores. En cuanto al personal, ¿es posible decir que hoy Fábrica Militar no tiene empleados propios? ¿Que es una planta sin personal propio permanente? Nosotros tenemos hoy 457 trabajadores contratados y alrededor de 50, entre 50 y 60 trabajadores de planta permanente. Claramente. Si ¿Los contratados son anuales? Los contratos son anuales, se renuevan todos los 31 de diciembre. Por eso también esta movilización. Nosotros, ¿tienen la certeza que se van a renovar? No, nosotros cuando tuvimos la reunión con el interventor claramente planteó que eso era una respuesta, una pregunta que no podía responder, como tampoco respondió la reactivación de la fábrica. O sea, la verdad que no fue una reunión que pudiéramos sacar cosas concretas. Hace 2 meses que asumió, 3 meses, pero evidentemente muestran de que no tenía ninguna relación con la gestión pasada, la intervención de Héctor Lostri, que creemos que fue uno de los responsables de la primera etapa del vaciamiento, y quizás que a esta gestión le toque llevar adelante otras decisiones, pero no nos dio ninguna certeza. Y con respecto a la renovación de los contratos, nos dijo que era una pregunta que no la podía responder, y bueno, nosotros obviamente sacamos nuestras conclusiones de eso. Ahora, vos lo decías al principio, desde el Consejo Deliberante, desde el propio Intendente en comunicación con AUAT directa, la provincia, la nación, diputados electos o diputados en campaña, un abanico enorme de la clase política durante estos meses ha llegado a Río Tercero o ha tenido en Río Tercero una promesa. ¿Qué pasa con eso? Porque ustedes cuando hablan con las autoridades o con el director, si llegan de Fábrica Militar, o con el director general, tienen otro panorama.
Sí, bueno, es cierto lo que decís vos, en todo este proceso de campaña, todos los candidatos o los precandidatos en su momento que pasaron por nuestra ciudad, a todos les entregamos el documento, articulamos con el centro comercial para la firma de un acta de compromiso desde el momento que fueran electos, así que eso es el paso que sigue. Nosotros instalamos también a nivel provincial tener una reunión con el gobernador y con Masei también, con el ministro Masei, para seguir planteando esta situación, más allá de que el vicegobernador está en conocimiento. Pero bueno, evidentemente el compromiso de todo el arco político está en cuidar la fábrica, en cuidar la producción nacional, en cuidar la industria nacional. Bueno, ahora evidentemente tienen que dar respuesta a ese compromiso que tomaron y plantear el conflicto así de la manera que nosotros lo vamos a hacer visibilizar el día 3 de noviembre, plantearlo en el Congreso, pedirle las respuestas al jefe de gabinete Marcos Peña, porque está cajoneado el expediente del pase a planta permanente de 177 trabajadores en la Dirección General. Anuncio, no te olvides, Pedro, que la senadora Rodríguez Machado estuvo en Río Tercero junto con el interventor y con parte de la dirigencia política de Río Tercero y garantizó y dio por hecho que había 177 trabajadores de Río Tercero que habían pasado a planta permanente. Una mentira, todavía está cajoneado en el expediente. El Ministerio de Modernización se expidió de que está de manera favorable, pero el jefe de gabinete todavía no lo ha aprobado. ¿Cuál es la situación y la sensación adentro de la fábrica? ¿Cuál es el clima? Y adentro del clima es un clima de incertidumbre, hay mucho nerviosismo entre los trabajadores, se traslada a la familia claramente. Nosotros en uno de nuestros comunicados hicimos hincapié de que este proceso es muy similar a los 90 y que de la única manera de poder resistirlo y pasar de alguna manera a la ofensiva de la recuperación es con los trabajadores plenamente conscientes y organizados dentro de la fábrica, pero con un acompañamiento de su familia y de la sociedad en general afuera. Entonces, la verdad que en aquellos 90 hubo marchas, en aquellos 90 hubo marchas, nosotros hicimos marchas, nos costó de alguna manera explicarle a la sociedad de Río Tercero qué era lo que se estaba poniendo en juego aquel 24 de febrero del 2016 cuando movilizamos, una época absolutamente festiva, de vacaciones y bueno, movilizamos y nosotros ya decíamos, acá lo que se viene es un recorte presupuestario que va a impactar en todo, que va a impactar en los organismos nacionales, en los productivos fundamentalmente, pero que evidentemente se está dando muestra de que se viene ajuste, de que se viene tarifazo, de que se viene un gran endeudamiento. Y bueno, esas eran las cosas que nosotros decíamos en ese momento y que lamentablemente ha pasado ya 2 años y que se vienen dando de manera progresiva. Damián, muchas gracias por este tiempo. La manifestación es el viernes en Buenos Aires. El viernes en Buenos Aires. No va a haber manifestación en Río Tercero. No, nosotros claramente con respecto a eso movilizamos en Buenos Aires, nos juntamos con todas las fábricas del país y con otros organismos que también acompañan y que están pasando por la misma situación, Astillero Río Santiago, el INTI, compañeros de la planta de agua pesada de Neuquén, que tiene relación directa con el sector nuclear, un proyecto de producción nuclear argentino y nacional está puesto también en duda. Entonces todos esos sectores, fundamental fabricaciones militares, llevamos adelante el 3 de noviembre, una época absolutamente negra para la historia de los trabajadores de fábrica militar y para la ciudad de Río Tercero. Coincide justamente con una presentación que va a hacer nuestro sindicato haciendo un recordatorio de lo que fue el atentado a cumplirse 22 años. Muchas gracias. No, gracias a vos, Pedro. Pausa y ya terminamos el programa.